Dios le bendiga, amadas hermanas, mujeres piadosas. Retomamos la serie 25 mujeres que impactaron el mundo para Cristo y hoy hablaremos sobre Annie Steele, una voz que todavía se escucha, escrita por Paula Hendricks. Recuerda que este recurso fue tomado de Aviva Nuestros Corazones. Mientras observo pasar los carros a alta velocidad frente a mi casa y escucho las músicas que salen por sus ventanas abiertas, me pregunto si los cantantes y más específicamente los autores de canciones no se encontrarán entre las voces más influyentes en nuestra cultura. Hace un par de siglos antes del radio o de iTunes, iPod, Pandora o Spotify, me imagino que los autores de himnos estaban entre las personas con más influencia en esa época. Hombres, mujeres y niños cantaban sus canciones tanto en la congregación como en sus labores diarias. Anne Steele fue una de las influencias con mayor impacto. Históricamente la primera mujer autora de himnos que alcanzó connotación y supuestamente la escritora de himnos bautista más popular en la historia de la iglesia. Mi esposo amante de himnos me presentó a la fallecida Anne Steele hace un par de años y de hecho si en alguna librería de libros usados logras desentrañar su obra de 3 volúmenes y me lo vendes, con toda probabilidad Trevor y yo le pondremos tu nombre a nuestro primer descendiente como muestra de nuestra profunda gratitud. Anne es la autora de himnos favoritas de Trevor y este libro es uno de sus tesoros más preciados. Pero ya estoy divagando. Un corazón humilde. Anne nunca se propuso convertirse en una autora exitosa. Ella escribía como parte de sus reflexiones personales, hasta que su padre pastor comenzó a usar sus himnos en la iglesia que pastoreaba. De acuerdo a John Gasby, desde muy temprano en su vida, Anne disfrutaba enormemente de la poesía, pero no estaba dispuesta a que sus producciones se sometieran al público. Cuando por fin dio su consentimiento, no quiso que su nombre apareciera en los volúmenes, sino que los publicó bajo el seudónimo de Teodosia, el regalo de Dios, y dio todas las ganancias a obras de caridad. Los signos de Anne aparecieron por primera vez en un himnario en 1769. Su padre escribió en su diario: Hoy Nani envió a imprimir parte de sus composiciones en Londres. Ruego al Dios misericordioso que la capacitó y motivó para tal obra, que dirija y bendiga este proyecto para el bien de muchos. Suplico a Dios que sea útil y a ella la mantenga humilde. Y humilde se mantuvo. En una carta a su padre, a quien cariñosamente se refería como Padre íntegro, Anne escribió: Si mientras duermo en la tumba silenciosa, mis pensamientos son de verdadera bendición al menor de los siervos de mi Dios, que la honra sea para el todopoderoso dador de toda gracia. Oh, y cuánto ha bendecido el cuerpo de Cristo. Y no porque ella fuese perfecta. Anne batallaba con dudas y la seguridad de su salvación. De hecho, esa es una de las cosas que más valoro en sus escritos. Se muestra muy sincera en sus temores, dolor, dudas y en ocasiones hasta en sus profundas aflicciones como creyente. Siglo más tarde es evidente que los himnos de Anne han soportado la prueba del tiempo. Kevin Tweed, fundador de Gracia Indeleble, una organización que produce himnos antiguos con música reciente, escribe: encuentro sus signos tan profundos y sin embargo fácilmente comprensibles aún para aquellos que vivimos 250 años después de su muerte. Una fe profunda. Otra cosa que aprecio acerca de los signos de Anne es que no son meramente ejercicios intelectuales como los escribió John Shepard, autor de una biografía corta sobre Anne. Las emociones expresadas eran de las más genuinas y la fe que las despertaba era verdadera y por siempre en vigor. Y eso era probablemente debido a cuánto sufrió. Su madre murió apenas 3 años después de que Anne nació. Sufrió físicamente viviendo con malaria crónica recurrente, cuestiones dolorosas del estómago y dolor dental severo, así como serios daños debidos a que fue lanzada de un caballo a los 19 años. Su prometido Robert se ahogó cuando ella tenía 21 años. Y aún así, aquellos que la conocieron personalmente dan testimonio que a pesar de todo esto, ella poseía un gozo auténtico, que ni siquiera los dolores agonizantes de sus últimos días se le pudieron quitar. En los cortos intervalos de tiempo en que su aflicción disminuía a través de su animada
conversación y de distintas maneras ella traía gozo a quienes estaban a su alrededor. Dr. Caleb Evans. La única explicación en su íntima, profunda relación con Dios para un vistazo de su gozo en Él, miremos la manera única en que ella se refería a Dios en sus himnos. Fuente amorosa de verdadero deleite, el querido refugio de mi alma cansada, fuente eterna de gozo divino, grandiosa fuente de gracia y poder ilimitados, Padre de misericordias en tu palabra, amado centro de mis mejores deseos. Personalmente me pregunto si la cercanía que ella experimentaba con su Padre Celestial estaba directamente relacionada a su relación con su Padre terrenal, quien se refería a sus cartas como querida Nancy, cada vez más y más divertida. Annie vivió con su padre y madrastra hasta que él falleció. Pasó sus días escribiendo 144 himnos, 48 salmos en verso y casi 50 poemas, y ayudando a su padre con sus deberes pastorales. Anne murió a la edad de 61 años, después de 9 dolorosos años confinada en su cama. El doctor Evans escribe, con frecuencia hablaba, no meramente con tranquilidad, sino con gozo, respecto a su fallecimiento. Fue rodeada de dulces amigos que lloraban alrededor de ella. Sus últimas palabras, yo sé que mi Redentor vive. En su tumba, en el campo de la iglesia, se lee la lira en silencio y muda la lengua armoniosa que cantó sobre la tierra su gran alabanza al Redentor. Pero ahora en el cielo se une el canto angelical en composiciones más exaltadas y armoniosas. Los himnos de Anne aún viven, que su legado viva en ti y en mí también. ¿Somos considerados y alentados con los demás aún cuando sufrimos? ¿Somos diligentes pero humildes en ministrar nuestros dones para bendecir a miembros de cuerpos de Cristo? ¿Está anclada nuestra esperanza en el día en que estaremos cara a cara ante Dios o en las búsquedas triviales que experimentamos aquí y ahora? ¿Somos honestos con Dios y con otros acerca de nuestras dudas y luchas? ¿Disfrutamos profundamente a nuestro glorioso Dios y los colmamos de las alabanzas que Él merece?